¿qué nos puedes decir del ácido hialurónico? ¿Qué es? ¿Qué tanto me va a durar un resultado de este tipo? Es un tema controversial entre cirujanos plásticos, dermatólogos, en fin, si hacer o no hacer rinomodelación. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esto? Sí, puedes tener un buen beneficio, no tengo duda de que lo existas, pero también tienes que pensar cuánto tiempo te va a durar ese beneficio. Y segundo, si es algo que a largo plazo va a ser sustentable. ¿Cuáles serían las indicaciones para colocar ácido hialurónico en las ojeras? Esto le da la mera importancia, ¿no? O sea, es el segundo procedimiento que más hacemos los profesionales alrededor del mundo. Por tal, que incluye un tratamiento bien hecho con ácido hialurónico. ¿Cuáles serían como los pilares fundamentales que un paciente debe tener en cuenta cuando decida quiero ponerme ácido hialurónico? Pero sí resaltar eso como una virtud del ácido hialurónico, no sé, que tenemos un antídoto. La nariz es la zona de mayor riesgo para aplicación de ácido hialurónico. Al menos la elección de muchos médicos. Va a haber controversia, sé que muchos médicos van a poner ahí que yo escojo tal, la opinión es de cada quien, yo estoy dando la mía. Y segundo, los antes y después de rinomodelación o de aplicación de ácido hialurónico, que también hacemos nosotros, los muestran solo de perfil. Claro. ¿Por qué? Pregunten a las personas que les aplican si les muestran. Nosotros en la consulta no es tan agradable, pero les mostramos complicaciones de necrosis, obstrucción, muerte de tejido de la nariz, región, que inclusive puede dar el riesgo de ceguera. Bienvenidos a Plástica entre Amigos, un podcast dirigido por cirujanos plásticos en donde hablamos temas de cirugías plásticas y tratamientos mínimamente invasivos de una forma muy empática, educativa e informativa. Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica certificada, y me acompaña... Soy doctor Jorge Hoyos, cirujano plástico certificado, y un gusto estar con ustedes nuevamente en otro episodio de Plástica. Así es, y desde ya los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Plástica entre Amigos, que comenten los temas más polémicos que quieren que nosotros tratemos aquí y ya nos encargaremos de estudiar esos temas y asimismo contar con invitados especiales. En el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante en el que vamos a intentar como desmenuzar, por decirlo así, el ácido hialurónico. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Qué se debe y qué no se debe hacer? Y qué mejor que contar contigo, que te gusta muchísimo este tema, que eres speaker de una empresa en la que vende ese tipo de productos, para hablarlo y de esta forma que nuestros oyentes y quienes nos ven entiendan un poquito al ácido hialurónico, ¿verdad? ¿Cuál creerías tú que es la importancia de un episodio que solo hablemos de ácido hialurónico? Yo creo que es es un episodio muy interesante porque la aplicación de ácido hialurónico, ¿sí? O los fillers, ¿no? Termina siendo el segundo procedimiento más común a nivel internacional. Entonces, solamente después de la aplicación de toxina botulínica. Entonces, esto le da la mera importancia, ¿no? O sea, es el segundo procedimiento que más hacemos los profesionales alrededor del mundo. Por tal, hay que darle su mérito, ¿no? Como tal, ¿no? Así es, y a lo largo de los años se ha vuelto muy popular y también ha pasado que se llegue a usar de una forma como desmedida, por decirlo así, ¿no? Entonces es importante que aquí empezamos a entender realmente qué es el ácido hialurónico, cuáles son sus usos y cuál es la mejor forma de utilizarlo en el rostro. Entonces, ¿qué nos puedes decir del ácido hialurónico? ¿Qué es? Bueno, el ácido hialurónico es una partícula, o vamos a decirlo, es una síntesis realizada a través de origen no animal, ¿sí? La gran mayoría son ácido hialurónico de origen no animal, que se compacta en un gel para poder entregarse hacia el cuerpo. El ácido hialurónico hace parte de un grupo que conocido como glucosaminoglucanos, que vienen siendo partículas que ya tenemos en nuestro cuerpo y el objetivo es hidratar el área. Entonces, es un componente esencial de la dermis celular en la piel. ¿Por qué se torna importante? Con el paso de los años, la pérdida de las fibras de colágeno, elastina, en Ácido fin, hialurónico. el ácido hialurónico no. Bueno, pero principalmente las fibras estructurales hacen que el ácido hialurónico que está compactado en cajitas, por así decirlo, imaginemos las células de la piel como una cajita, se vaya deshaciendo y vaya perdiendo. Entonces la hidratación de la piel se va perdiendo y esto es algo importante en tener, ¿no? Así es. Y entonces partiendo de ese punto de que vemos que es una sustancia que es absorbible, es decir, que Ujú. nuestro cuerpo la va a digerir y es una sustancia que ya está en nuestro cuerpo, diríamos que es una sustancia segura,
de ser aplicada, pero claro que hay que tener algunos cuidados con la técnica como tal. Y de esta forma, al ser segura, es un tratamiento que se vuelve muy común, que se vuelve muy popular entre famosos, entre no famosos, entre todas las personas, porque buscamos utilizar, digamos que su objetivo principal, que sería el de rellenar, ¿no? Por eso tanto así Claro, que es conocido como fillers. claro, claro, Entonces, claro. es importante que lo tengamos en cuenta como que su función principal, además de atraer agua, pues es rellenar ese volumen perdido que llegamos a tener. Totalmente, ¿no? Y bueno, lo que dices es importante porque el ácido hialurónico, a través del gel médico en el cual se compacta, le va a dar unas propiedades específicas para los diversos usos. Entonces, sí, algunos son utilizados para rellenar y otros para proyectar. Entonces, es bien importante tener esta diferenciación, porque la gran mayoría de las empresas tienen una buena gama de productos específicos hacia el tratamiento que vas a llegar a utilizar, ¿no? Entonces, eso creo que vale mucho la pena recalcarlo, ¿no? Así es. Y nosotros siempre hablamos mucho de que ese tipo de tratamientos busquen un profesional idóneo para que se lo sepa hacer, en fin. Entonces, digamos, en ese aspecto, ¿qué dirías tú que incluye un tratamiento bien hecho Mm. con ácido hialurónico? ¿Cuáles serían como los pilares fundamentales que un paciente debe tener en cuenta cuando decida quiero ponerme ácido hialurónico? Primero, el diagnóstico correcto, ¿sí? El necesito o no necesito ácido hialurónico. De ahí partimos todo tipo de tratamiento. Ya que se haya determinado las áreas o la necesidad de utilizar ácido hialurónico, no, hay que identificar la cantidad a utilizar o el volumen que se requiere para restaurar. Esto es muy importante porque el médico que está haciendo el diagnóstico y va a hacer el tratamiento va a hacer un plan de tratamiento y él dice, voy a utilizar tanta cantidad tal subtipo de ácido hialurónico para aplicarlo en las áreas específicas. Y esto se torna muy interesante porque ahí van a entrar muchos factores, ¿no? El médico dependiente, paciente dependiente, no hay pacientes que necesitan más cantidad que otros para obtener un resultado específico y mucho obviamente el tratamiento individual, ¿no? Y finalmente considerar lo más importante, los riesgos, ¿no? O sea, el tener en cierta forma que la aplicación de ácido hialurónico conlleva riesgos específicos, entonces el poder nosotros poner sobre una balanza el me voy a someter a un tratamiento mínimamente invasivo con un objetivo específico y que los riesgos que se llevan a través de ese tratamiento sean equilibrados para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Así es. Y entonces estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que el envejecimiento ya está muy estudiado, ¿verdad? El envejecimiento del rostro lleva cierto orden y el hecho de nosotros empezar a hacer tratamientos con ácido hialurónico a partir de ese orden va a tener mejor efecto que si lo hacemos al contrario. Y de esa forma también disminuimos el número de jeringas de ácido Claro, hialurónico, porque no se trata de que a veces llegan pacientes con fotos de antes y después, doc, mira cómo dejaron a este paciente, le hicieron perfilamiento mandibular en sí y ves en el comentario de Instagram, de TikTok, en fin, jeringas utilizadas 10, 12, dices, oh, claro. qué montón de No, claro. jeringas para conseguir un resultado que, bueno, sí está bien, pero dices, ¿qué edad tiene el paciente? Cada aplicación de ácido hialurónico internamente sí va a generar cierto grado de cicatrización. Entonces dices, ¿para qué utilizar tantas cuando debieron haber empezado por lo menos, Y ¿no? esto es una discusión inclusive de congresos, ¿no? Entre colegas que llegamos a, vamos a decirlo, a limitar un poquito este tema, ¿no? Como todo, cuando algo es bueno, se busca siempre llevarlo a su máximo límite, ¿no? Y el ácido hialurónico es uno de estos productos o tratamientos médicos que ha sido de esta forma. Cada vez se busca inventar, hacer novedad sobre esto mismo y obviamente hay un impulso en la empresa detrás de esto, ¿no? Sí. El poder vamos a decirlo, diagnosticar un mayor número de problemas de salud y tratar con ácido hialurónico un mayor volumen, pues representa un beneficio económico grande para la empresa, ¿no? Entonces aquí lo importante como médicos y en el tema, vamos a decirlo, la discusión en los congresos con nuestros colegas está en torno de qué tanta cantidad voy a llegar a hacer, ¿no? Y siguiendo un poquito los principios médicos, es menos, es más. Antes había una tendencia y la verdad es que con resultados muy grandes, muy espectaculares, como lo decías, de utilizar 20 jeringas. 20 jeringas de lo que te pongas va a dar un resultado muy padre, ¿sí? Porque es volumizar y estar restaurando lo que se está perdiendo. Pero bien lo mencionas tú, el pensar a futuro, ¿no? Si tú estás considerando hacerte un tratamiento, se te hace una cotización o se te hace un tratamiento, un plan de tratamiento en el cual se esté utilizando un gran número de jeringas, sí puedes tener un buen beneficio, no tengo duda de que lo existas, pero también tienes que pensar cuánto tiempo te va a durar ese beneficio. Y segundo, si es algo que a largo plazo va a ser sustentable, ¿no? Porque aquí es donde decíamos y lo hablamos en un episodio con un colega de nosotros, cirujano plástico,
tú tienes que tener, y me gustó mucho su término, se lo voy vamos a decir, adicional al mío, que es, tienes que tener el rostro de 24 horas, ¿no? O sea, el 24/7 de todo año, 365 días es, ¿qué tanto me va a durar un resultado de este tipo? ¿Sale? Y aquí es donde entra mucha situación. Y volviendo al pilar inicial del riesgo. No es el mismo riesgo que tú te pongas 3 jeringas a que te pongas 20. De ahí partimos. Bueno, y ahorita vamos a cambiar un poquito de segmento para hablar un poco como de las áreas más comunes que buscan los pacientes para aplicarse ácido hialurónico. Vamos a empezar por el área de las ojeras. Sabemos que las ojeras están causadas por 4 o 5 factores fundamentales, pero vamos a hablar cuando empieza a faltar volumen, que es aquí cuando el ácido hialurónico entra a ser de las suyas. ¿Cuáles serían las indicaciones para colocar ácido hialurónico en las ojeras? Y asimismo, ¿cuáles pudieran ser las posibles complicaciones de tratar esa área? Bueno, primero que nada, entender que todo mundo tiene una ojera, ¿no? Esto es un punto importantísimo. Hablamos que la ojera es una condición anatómica y es algo, como tú lo dices, que resalta en el tema del volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que entender es el tema de la ojera? Primero, la ojera es un componente que se ve resaltado principalmente por la ausencia de volumen. Hay que recordar que la grasa alrededor de los ojos, o sea, arriba, abajo del párpado y por debajo del párpado, por estudios conocemos que es la primera que se va. Entonces, no es nada extraño escuchar a nuestros pacientes que una de las áreas principales que quieren tratar es la ojera porque es obviamente la primera área que empieza a faltar volumen en el rostro. Entonces, la indicación inicial es falta de volumen. Segundo, tenemos que ver que el volumen que coloquemos debajo del ligamento y del músculo, ¿sí?, sea suficiente para proyectar y camuflajear la ausencia de volumen que existe. Y tercer punto, cuando existe grasa que es dentro de los ojos o lo que decimos las bolsas palpebrales inferiores, que es una grasita que cubre al ojo alrededor, está prolapsada o está mostrándose, muchas veces el camuflajearlo con ácido hialurónico puede no ser la solución total, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis puntos principales en el tema del tratamiento de una ojera? Primero, volumizar, proyectando el volumen que el paciente ya tiene para camuflajear la ausencia de volumen que se está presentando. Segundo, posibles complicaciones, usar mucho volumen. Esta es un área en la cual usar mucho volumen o utilizarlo en el plano incorrecto, que O es, el por producto ejemplo, inadecuado también. exactamente, ¿no? Que jale mucha agua o que sea muy duro para esta región, que es de las pieles más delgadas que existe en el rostro, nos va a traer una consecuencia importante, como lo es la formación de el efecto Tyndall, que es ácido hialurónico muy superficial, o inclusive aplicándolo cerca o regiones, áreas que se llaman festún malar, que es el acúmulo de líquido en esta región y que se marca bastante y consecuente a un ácido hialurónico mal aplicado en esa área. Entonces es principal y vital, como lo dices, conocer la anatomía. Segundo, escoger el producto correcto. Y tercero, aplicarlo en el plano correcto para tener un buen resultado. Y punto importante para paciente y médico, evitar hacer tratamientos recurrentes. La ojera no es un área que vas a aplicar una vez al año. Tienes que esperarte más tiempo, 2, 3 años, y Así es. revisando el resultado, porque siempre vale la pena hacer una revaloración y ver si necesitas o no por los cambios que el ácido hialurónico puede generar. Ahí vale la pena recalcar un aprendizaje o una enseñanza que nos dio una profesora nuestra en Brasil que nos decía, en la ojera se puede notar el volumen, pero no se debe notar el producto. Y Claro, de hecho, cuando el paciente haga movimientos, no se debe notar el producto, porque la idea es levantar de abajo hacia arriba y no el efecto, el efecto salchicha, le digo yo, que es cuando sí, sonríen y se les ve aquí así. claro. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta para que una ojera se vea bien tratada. Y también no es poner todo el volumen que ni siquiera te permita ver tus ojos y ya el tamaño de los ojos hasta se reduzca visualmente por tanto volumen que te pusieron en Claro. esa área, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a otra área también, que busca mucho las pacientes, en donde está la parte de rinomodelación. Que nosotros como cirujanos plásticos, siendo muy sinceros, nuestra mejor arma es la cirugía y el mejor resultado que les podemos entregar para alteraciones en su nariz es una rinoplastia como tal. Es un tema controversial entre cirujanos plásticos, dermatólogos, en fin, si hacer o no hacer rinomodelación. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Qué producto en realidad se debería usar? ¿Qué áreas se pueden llegar a tratar? ¿Y cuáles son las complicaciones? Porque, ojo, la nariz es la zona de mayor riesgo para aplicación de ácido hialurónico. Claro, lo decías bien, es un área muy controversial hacia el tema del manejo que existe, ¿no?
hay inclinación, inclusive de cirujanos plásticos, a hacer rinomodelación. Y son términos, vamos a decirlo, marqueteros y, ¿por qué no? Son áreas de oportunidad que existen. Pero el área de la nariz es un área que hay que tener mucho cuidado. Primero, la rinomodelación o utilizar ácido hialurónico va a depender mucho de el producto que llegues a escoger, ¿no? La rinomodelación solamente me va a permitir proyectar y perfilar, no me va a permitir trabajar volumen. Si alguien ya tiene una nariz muy ancha, Y le coloco, y le ¿ah? colocas ácido hialurónico, con el poder de higroscopía que tiene o poder de jalar agüita, va a ser diferente. Entonces, aquí la elección del producto es bien importante llegar a tenerlo, ¿no? Segundo, el conocer la anatomía, porque lo es que es un área de riesgo muy importante, ¿no? Y aquí tal vez resaltar que una mala aplicación, mucho volumen o la elección del producto inadecuado va a hacer que tengas una complicación de, por volumen o cantidad de volumen, obstruir el flujo sanguíneo que existe en la nariz, que es un área bastante vascularizada. Y justo por si me hacen esta pregunta, yo les digo, siempre traigo conmigo, consecuentemente, ¿no? Una cajita para Para mostrarles explicarles. lo que es el ácido hialurónico. Entonces, por ejemplo, aquí son dos diferentes geles que existen, ¿sí? Cada ácido hialurónico tiene una propiedad que se llama G'. La G' es la propiedad física de este gel a, vamos a decirlo, aguantar la deformidad ante la presión. Entonces aquí tenemos una G' baja que me permite yo contraer y se ve muy bien cómo estoy contrayendo esto aquí. Y aquí una G' alta que yo cuando contraigo y estoy aplicando la misma fuerza no me permite generar ese tipo de efecto. Entonces, esto es bien importante porque un ácido hialurónico con G' alta es el que utilizamos a nivel de hueso, Así ¿sí? es. Que es el que es durito, porque estoy proyectando lo que está ahí, va a aguantar el peso que tienen los tejidos arriba de él. Y este es el que utilizamos en la nariz. Al menos la elección de muchos médicos. Va a haber controversia, sé que muchos médicos van a poner ahí que yo escojo tal, tal. La opinión es de cada quien. Yo estoy dando la mía. Y segundo, la G' baja son productos que utilizamos más en área de expresión, más a nivel superficial, en el De cual ya más tenemos movimiento. exactamente más expresión y nos permite muchísimo el poder aplicar en áreas como los labios, en fin, pómulos, y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque la nariz es un área en la cual una G' es importante para poder proyectar en esa área, ¿no? Así es. Y si ustedes se fijan, siempre les digo esto a los pacientes, los antes y después de rinomodelación o de aplicación de ácido hialurónico, que también hacemos nosotros, los muestran solo de perfil. Claro, ¿Por qué? sí, Porque es sí, sí, para claro, ajustar ciertos detalles, pero cuando tú ves el antes y después de frente, dices, se ve con más volumen, claro, ¿no? claro. No, y un paréntesis, ¿no? Hemos atendido varios casos de casos de rinomodelación que vienen con nosotros a hacerse rinoplastía. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años vieron que se hinchó su nariz. Así Y es. hacemos el tratamiento, pero nuevamente, lamentablemente, no con los mejores resultados, porque el ácido hialurónico se integra al tejido. Entonces, el poder de higroscopía, por ejemplo, utilizar un ácido hialurónico como que traiga agua, pues va a ser como decimos, un tiro en el pie, ¿no? Entonces, por eso hay que escoger muy bien esto aquí. Y la recomendación va para toda la gente que está queriendo hacerse un procedimiento de nariz y si está considerando una remodelación por ser algo más Como para probar a ver cómo exactamente, queda. puede ser una alternativa, ¿sí? Pero una vez, más de una vez, ya no. No. Y opten por la cirugía. Muchas veces la gente no se da cuenta del riesgo que implica una remodelación. Y pregunten a las personas que les aplican si les muestran. Nosotros en la consulta no es tan agradable, pero nos mostramos complicaciones de necrosis, obstrucción Muerte de de tejido de de la esta región, nariz. que inclusive puede dar el riesgo de ceguera. Y mucha gente no lo sabe. Entonces, imagínense ustedes irse a hacer un procedimiento de rinoplastia, de rinomodelación y que tenga un riesgo de ceguera. Bueno, ahí es donde el riesgo es muy alto para contemplarlo. Y está escrito en los consentimientos informados. Entonces, esto es parte de que el paciente investigue y que sepa. Oye, me quiero modificar la nariz. Nuestra mejor recomendación es: te vas a hacer rinomodelación, háztelo una vez, no estás exento de riesgos. Y en la segunda, busca ya una Busca mejor cirugía que te cirugía. puede ayudar muchísimo. Creo que ahí sería un enfoque para considerar a futuro. Así es, y bueno, y ahora labios. Labios es algo que también buscamos mucho, principalmente las mujeres, para proyectar, para armonizar, para intentar, simetrizar. ¿Qué opinas tú de esta área para ser tratada como tal? ¿A partir de qué edad indicas tratamiento con ácido hialurónico en los labios? Y también, ¿qué complicaciones puede llegar a Muy presentarse? bien, los labios son un área muy versátil, ¿sí? Y es un elemento distintivo de hombres y mujeres. Hombre y mujer tienen el labio de una forma específica, ¿no? El labio de la mujer es un labio más
más grueso, ¿sí? Ambos, el labio inferior es mayor que el superior, en proporciones, se dice que es de 1.6 a 1. Entonces, nosotros entender que el abordaje de hombre y mujer va a ser diferente. Ahorita que me decías edad, la edad es algo un poquito relativo en el tema de los labios, porque hay personas que simplemente por genética tienen un labio muy fino, no tienen Sí. suficiente volumen y tienen una indicación de volumizar ese labio, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen un contorno muy bonito y no tienen volumen o proyección adecuada, entonces la indicación depende ahí. Hay varios abordajes y vamos a decirlo, herramientas diagnósticas para nosotros establecer un tratamiento en el labio. Pero lo más importante en el área de labios, que también es un área de riesgo, se encuentra bastante vascularizada, entonces el producto que utilicemos va a ser un producto Suave. suave, Ujú. ¿no? Nuevamente volviendo aquí a mi ejemplo, es un producto A la aquí cajita más de suave, ¿no? La sorpresas. cajita esta que la traigo siempre conmigo, para alguna pregunta de este tipo, pero en fin, es un producto suave, porque el labio es suave, ¿no? Si tú Y tocas el tiene hueso, movimiento. exacto, si tocas el hueso y tocas ese labio es una estructura que estás moviendo bastante, entonces siempre escoger un producto que sea suave diseñado. La gran mayoría de las empresas tiene ya un producto específico a eso. Ojo y cuidado aquí, paréntesis, ¿sí? Hacia los productos que son universales. Cuidado con este tipo de situación, nada en contra de las empresas que lo traen, pero un producto universal Que dices que puedes usar en cualquier parte del que es rostro. como un comodín, la verdad es que yo como profesional estoy un poquito en contra de eso, ¿no? Creo que ya hay avances específicos como para inclinarse hacia un punto u otro, ¿no? Entonces, como tener un comodín para algunas áreas a mí no es una estrategia que tenga. Pero para cerrar el tema del labio, el labio se puede utilizar el ácido hialurónico para tres objetivos principales. Delinear, Ujú. ¿sí? O marcar el contorno que ya tiene, que muchas veces en pacientes jóvenes es algo que se llega a buscar. Segundo, volumizar, que en una paciente con un poco más de edad va a ser algo importante. Y tercer punto, proyectar, que en una paciente de más edad se llega a tener. Las pacientes que de lado las ves, principalmente pacientes ya de la tercera edad, en la cual el hueso se ha absorbido aquí suficiente por el desgaste de dientes y toda esta regioncita, la apertura de la fosa piriforme, en fin, huesito que se desgasta y hace que el labio se haga más largo y no esté tan proyectado. Entonces Así ahí es. el ácido hialurónico nos ayuda para estas tres situaciones. Muy bien. Y por último, una de las áreas también más buscadas es la mandíbula, principalmente por los hombres, ¿no? Que buscan muchas veces ese rostro cuadrado, Claro. característico del hombre como tal, no específico, pero sí característico, en donde buscan delimitar esta zona de la mandíbula para que se vea mucho más marcado. Y se ha visto por estudios de belleza y demás en hombres cómo eso les da cierta masculinidad y cierta como presencia cuando llegan a algún lugar como tal. Entonces, en el caso del perfilamiento mandibular, muchas mujeres también llegan a buscar esto, ¿no? Y que quiero verme como Angelina Jolie. Algunas veces yo les digo, oye, a Angelina Jolie se le ve bien por esto, esto y esto. Probablemente contigo no consigamos el objetivo con el que ella se hace sus tratamientos, en fin, porque tu rostro es de esta forma, redondo, en fin. Y en ese caso, ¿tú qué opinas del perfilamiento mandibular? ¿En qué pacientes se indica hacer? ¿Cuántas jeringas puedes llegar a poner en un solo tratamiento? Bueno, en la mandíbula es un área que ha tomado vital importancia en los últimos años, ¿no? Se ha asociado mucho y yo lo asocio a veces en un análisis facial hacia carácter, ¿no? O sea, Sí, una mandíbula fuerte tiene presencia, tiene carácter, ¿no? Entonces, en un rostro masculino, la mandíbula, con buen volumen, con buena proyección y buena definición del formato perdóname, más cuadrado que tenemos, nos da esa impresión. Entonces, el poder proyectar o vamos a decir hacer un perfilamiento mandibular en un hombre es vital. En la mujer también ciertos puntos son importantes. Porque denota nuevamente vamos a decirlo, contorneado suavidad con el que terminan los rostros de la mujer. Entonces, todas las demás áreas son un poco más, vamos a decirlo, groseras, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, más, no sé si es la palabra correcta, pero en fin, más gruesas, más más gruesas, sí. Y grosera al está en final, portugués. exacto, y al final lo que termina a hacer es que se delinea o se delimita por el acabado en puntiagudo que es algunos rostros de la mujer. Entonces, Em, ¿qué utilizar? Nuevamente nos vamos al principio. Productos fuertes, gruesos, como el que mostrábamos aquí, que se pone a nivel de hueso para proyectar principalmente el mentón, en el ángulo mandibular, que es esta unión, y también en el cuerpo mandibular. Y en algunas ocasiones, complementando el área del mentón, utilizamos productos más delgados o productos con vamos a decirlo, G' más baja, Más que nos suave. permite aplicar en áreas vamos a decirlo, de mucha movilidad cerca de los labios para complementar los volúmenes. Otra área también bien importante y que muchas mujeres buscan mejorar es
este JOLTS o este bulldogcito que se empieza a hacer es un área bastante incómoda para las mujeres. Con ácido hialurónico se puede camuflajear. O, ¿por qué no también la línea de marioneta, no? Estas Ujú. líneas que muchas mujeres se quejan bastante, que es por el uso de un músculo que es el depresor del ángulo de la boca, que hace mucho este movimiento. Entonces, el ácido hialurónico actúa de un término, fíjate, muy interesante que se llama miomodulación. Así es. El aplicarte un producto ácido hialurónico que restringe el movimiento muscular permite que, por ejemplo, en esta área el músculo tiene esta tendencia, al aplicar ácido hialurónico va a elevarse, porque paraliza por obstrucción o por tomar el espacio del músculo en ese espacio. Entonces es algo que se utiliza bastante en la región de la mandíbula. Así es. ¿Y tú en un solo tratamiento harías ojeras, rinomodelación, mandíbula y No, labios? aquí entra mucho la opinión de profesionales, ¿sale? Hay médicos que tal vez lo lleguen a hacer, hay médicos que coticen, pacientes que quieran en una visita hacerlo, pero aquí implica mucho el tema del riesgo. Una conducta que yo creo que nos caracteriza es paso a paso. Entender que un perfilamiento facial requiere de Y lleva diferentes, pasos, sí. exactamente, intervenciones o momentos. A pesar de que sea el mismo producto, el utilizar mucho volumen conlleva un riesgo mayor. A pesar de que tengamos el mayor conocimiento de la anatomía, la verdad es que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. En un paso, simplemente decirte, ¿no? Labios y nariz ya son áreas de riesgo muy importantes. Sí, yo realmente me gusta isolar esas áreas de riesgo, ¿no? Ya región de pómulos y mentón, mandíbula, pues como son aplicaciones que hacemos la mayoría de las veces hacia el hueso, proyectando el volumen, se tornan, vamos a decirlo, un poco más seguras, sin hablar de seguridad total. Pero ya las que implican áreas en las cuales son más superficiales o que incluye un poquito más de un producto que vaya a ser con más volumen, sí prefiero isolarlas, ¿no? Entonces yo no asocio este tipo de procedimientos en una sola ocasión. Así es. Entonces, como veníamos diciendo, el ácido hialurónico, digamos que es el segundo procedimiento estética mínimamente invasivo más realizado a nivel mundial. El número uno es la toxina botulínica. Aún en este momento, en la actualidad, hay pacientes que no saben la diferencia entre ácido hialurónico y toxina botulínica. No sé si te pasa mucho que llegan, o sea, que ¿qué es lo mejor ahí, botox o ácido hialurónico? Entonces, es diferente. El resultado es completamente diferente y lo que buscamos como objetivo es diferente también. Titulares de noticias que vemos, le deformaron la cara con Botox. Ujú, Ya es cuando llego, bueno, realmente yo creo que no fue Botox, fue más bien ácido hialurónico o algún otro producto con el que quisieron sí. rellenar. Me di la tarea así como de buscar de que el significado literal de que aparece en Google cuando se busca ácido hialurónico y decía un producto que fue creado para reposicionar el volumen del rostro. Claro. Punto. Y me llamaba la atención que abajo decía como una observación, se hizo para armonizar y no para desarmonizar, que es lo que Ujú, ahorita está pasando. claro. Entonces es importante que entendamos esa diferencia. Botox relaja la musculatura, de cierta forma el músculo no se contrae, no se nos forman las arruguitas. Ácido hialurónico hidrata y rellena. Es Claro. como lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces la Totalmente. función no es igual, no es que podamos, o es ácido o es relleno, no, se complementan los dos. No, y esto un poquito para la gente que vean los titulares de los adictos al Botox y vean a alguien hinchado, por favor, No, el Botox no mándenles este hincha. podcast y no es eso, ¿no? El Botox no hincha, es un tratamiento que relaja, sí, algún efecto puede generar tal vez algo de volumen, por decirlo de una forma, por relajar el músculo, pero no hincha. Entonces, eso sí está mal, ¿no? No sean amarillistas, como Así. decimos. Y ya el último segmento de este episodio, que curiosamente, el mayor miedo de los pacientes cuando se colocan ácido hialurónico no son las complicaciones que acabamos de hablar, que sí son muy graves, pero sí son tener ese efecto de pillow face. ¿Qué puedes Ujú. decirnos de esto? Bueno, ¿Por qué pasa o el pillow face es aplicar mucho volumen, sí, o en las áreas incorrectas, o la mala la mala elección del aplicación? producto, ¿no? En Exactamente. esa área. Entonces, ¿qué pasa con el pillow face? Es estos rostros que vemos de muchas celebridades, que es bastante volumen en esta área. Y el abordaje en ellos, lamentablemente, ha sido un tema de, como le digo siempre, de responsabilidad dividida, ¿no? El paciente viene contigo y te dice, oye, quiero tratarme esto aquí, quiero ver más joven. Volvamos al ejemplo de la uva, ¿sí? Esta uva se está secando, se está haciendo una uva pasa y se está cayendo, ¿sí? El ácido hialurónico tiene la propiedad de hidratarla, o sea, restaurar el volumen que tenía originalmente. Pero también ácidos hialurónicos tienen la propiedad de llevarla a su posición. Entonces, los pacientes que tienen piloface son pacientes que se dieron a la tarea de esa uva que está en una posición adecuada, llenarla bastante. Entonces ya no es una uva, se torna una, no sé, naranja si quieres o algún otro Sí. ejemplo, ¿sí me entienden? Entonces exceden el límite
del compartimiento de grasa o del cojinete graso que está aquí y se ve muy exagerado. Y esto nos da lo que es conocido como pillow face, que es como si estuvieras acostado con una almohada, ¿sí? Que es un sobrevolumen en ciertas áreas, buscando lamentablemente proyectar de forma incorrecta al ser muy superficiales o utilizar mucho producto, ¿no? Entonces, el pillow face es una de las situaciones importantísimas y lamentablemente lo que aleja a muchas personas y lo que mucha gente piensa que se va a ver cuando se aplica el ácido hialurónico, ¿no? Cuando mostramos casos con correcto diagnóstico, aplicación de ácido hialurónico y poco producto y ven los resultados que se ven naturales, la gente cambia de perspectiva, porque realmente si tú pones en Google, en fin, ahorita en cualquier generador de inteligencia artificial, ácido hialurónico, relleno, pues te va a pasar lo malo, ¿verdad? A la gente le gusta escuchar lo malo antes que lo bueno, ¿no? La gente no le gusta la verdad, le gusta escuchar falsedad para poder decir su verdad. Entonces esto es bien importante porque en el tema del ácido hialurónico, los tratamientos estéticos, lamentablemente está siendo una tendencia. Sí, y ahí vale la pena también recalcar que existen tratamientos para disolver el ácido hialurónico, porque Exacto, muchas veces, y de hecho veía creo que una influencer en Monterrey que decía que ella está en contra de ácido hialurónico porque le deformó su rostro porque se los colocaron y que afortunadamente le habían quitado por completo el ácido hialurónico que había sido aplicado. claro, Ahí yo digo, nunca se acaba de terminar por claro. completo como tal, por más hialuronidasa que usamos, algo queda de producto. Entonces es importante, antes de tomar ese tipo de decisiones, de rellenarse su rostro con 10, 15 jeringas, entiendan qué se van a hacer, entiendan las áreas de tratamiento, qué producto usan y que el doctor o doctora que les esté tratando sepa retirar el producto cuando se presenta alguna Pero sí complicación. resaltar eso como una virtud del ácido hialurónico, no sé, que tenemos un antídoto. Exactamente. Entonces esto es importante. Si en un momento estás decidiendo, vamos a tener un poco de confort porque nosotros médicos tenemos ese antídoto de utilizar en caso de que algo no salga como Así es. queremos. Entonces eso nos da una cierta seguridad y obviamente nos aumenta las herramientas y las áreas que podemos llegar a tener, sin exagerar nuevamente, ¿no? Vamos a decirlo, el objetivo no es, vamos a aplicar tanto que tengamos el antídoto y no, no. Simplemente que existe una solución ante alguna adversidad y esto es lo importante y puede ser un punto a favor de una posible intervención. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Esperamos que haya sido interesante para ustedes, con mucha información en la que pueda llegar a servirle. Si algún amigo o alguna amiga tuya está pensando en colocarse ácido hialurónico, los invitamos a que vean este episodio y asimismo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Dejen sus comentarios si quieren que analicemos algún otro actor, alguna otra actriz y los esperamos en una próxima vez. Muchas gracias.